Los mormones, o mejor dicho, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablan a menudo de la restauración. Puede que conozcas la Reforma como el período de gran cambio en el mundo cristiano, pero la restauración es algo totalmente distinto. Se refiere al regreso de la antigua Iglesia de Jesucristo en tiempos modernos, la misma que Jesús organizó, como dice el Nuevo Testamento. Esta organización restaurada se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de llamar a sus 12 apóstoles, Jesús organizó su iglesia para traer la salvación a los hijos de Dios. La nueva iglesia enseñaría a los hombres y mujeres sobre la naturaleza de Dios, algo necesario para llegar a ser más semejantes a Él y regresar a Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó que la iglesia de Jesucristo fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En su ministerio, Jesús enseñó su evangelio a los apóstoles y les dio autoridad para enseñar la verdad y ministrar al pueblo. Esto se llama sacerdocio. Después de su muerte y resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Los apóstoles, con la luz del Evangelio del Salvador, enseñaron a las personas y compartieron esa luz. El cristianismo, la creencia en Cristo y en la luz del Evangelio comenzó a expandirse. Con el tiempo, mataron a los apóstoles, se perdieron el sacerdocio y la luz del Evangelio y avanzó la oscuridad. Se perdieron esos cimientos de la verdad a través de sus apóstoles y profetas. Aunque la luz de los fieles seguidores del Señor continuó, sin sus apóstoles y profetas terminó el canal oficial de revelación de Dios y la autoridad de sus representantes. Cuando se atenuó la luz del Evangelio, el resultado fue la confusión y el abandono de muchas verdades, algo que el apóstol Pablo profetizó. Al hablar de la segunda venida de Jesucristo, Pablo dijo: «No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». Esto se conoce como el período de apostasía. El regreso divino de la Iglesia de Jesucristo, con sus cimientos de apóstoles y profetas, luz y conocimiento del Evangelio y autoridad del sacerdocio, es lo que los santos de los últimos días llaman la restauración. El apóstol Pedro predijo la restauración cuando declaró que habría un tiempo de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Los santos de los últimos días creen que, para prepararse para esta restauración, Dios inspiró a muchos de sus hijos durante lo que se conoció como la Reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale y otros buscaban sinceramente regresar a la base del Evangelio descrito en la Biblia. Nuevamente se comenzó a recibir la luz del Evangelio, que se expandió en un momento y un lugar que favorecían la libertad religiosa. Se dieron todas las condiciones para la restauración completa de la Iglesia de Cristo. En 1820, en una época de fervor religioso en la nueva nación norteamericana, un joven granjero llamado José Smith se arrodilló en un bosque cercano a su casa para orar y averiguar dónde podía encontrar la verdad y la luz y preguntar a Dios a cuál iglesia debía unirse. La respuesta fue una visita de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, quien le dijo que no se uniera a ninguna de ellas y que la luz del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo se restaurarían por medio de él. En los siguientes 10 años siguió recibiendo luz, conocimiento y revelación. Con la guía de Dios y la autoridad del sacerdocio que recibió, el 6 de abril de 1830, José Smith y 5 hombres más organizaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que inició el cumplimiento de la profecía de Pedro sobre la restauración de todas las cosas. ¿Qué se restauró? Todo lo que había en la Iglesia original, la verdad, la revelación y la doctrina pura de Cristo. Se restauraron las ordenanzas, como el bautismo por inmersión, el don del Espíritu Santo y la autoridad del sacerdocio de Dios. Es una restauración completa del mismo fundamento de apóstoles y profetas, que hoy en día siguen el mandato del Señor de enseñar a todas las naciones. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que Dios restauró su Iglesia porque ama a todos sus hijos y quiere que tengan gozo en esta vida y que regresen a vivir con Él. Dios muestra el camino a través de sus profetas vivientes y su iglesia restaurada. La restauración. ¿Qué es? ¿Por qué fue necesaria y cómo se llevó a cabo? Ahora ya lo sabes.